Buenos días para todos. Les agradezco a cada uno de ustedes la participación el día de hoy a este CIPAS. Son las 10:02. Damos inicio entonces. Mi nombre es Claudia Marín, tutora del curso de Química Orgánica, y estamos convocados el día de hoy a desarrollar el CIPAS en torno a la unidad número 3 del curso de Química Orgánica. Específicamente vamos a tratar el tema y desarrollo de uno de los ejercicios que consta en la guía de actividades que cada uno de ustedes debe hacer entrega como consolidado. De esta manera, entonces voy a compartir mi pantalla y presentarles el material que elaboré el día de hoy para ustedes, y con ello tratar en la medida de lo posible que sea claro cómo desarrollar el ejercicio que puntualmente vamos a tratar. Entonces, tenemos, perfecto, la unidad número 3 se denomina como otro grupo otra sección, otro conjunto de grupos funcionales que vamos a estudiar. Es decir, ya al punto en que estamos del curso, ustedes pudieron notar que las actividades a lo largo de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 son básicamente las mismas. La forma de trabajo, de desarrollo de los ejercicios es el mismo. Lo que cambia es el objeto de estudio. Y cuando digo el objeto de estudio, son los grupos funcionales que vemos a lo largo de las 3 unidades. Por lo general, entonces trabajamos con un grupo entre 5 y 7 grupos funcionales por cada unidad. En la unidad 1 vimos específicamente 5 grupos funcionales: alcanos, alquenos, alquinos, halogenuros de alquilo y cicloalcanos. Después en la unidad 2 tuvimos otros grupos funcionales diferentes a la unidad 1, y aquí en esta unidad 3 tenemos un grupo nuevo. ¿Por qué la forma como se desarrolla así el curso? Porque en vista de que un curso de química orgánica gira en torno a la química del carbono, pues lo que hacemos es, por medio de las 3 unidades que tiene el curso, entender, estudiar las múltiples enlaces que tiene el carbono con sí mismo y con otros elementos, que da origen entonces a esto de los grupos funcionales. Estamos en la tarea número 4, que corresponde al desarrollo de la unidad número 3, y vamos a tratar cómo se desarrolla específicamente el ejercicio que se denomina identificación de grupos funcionales en contexto. Entonces, vamos a recordar qué grupos funcionales son que se están estudiando en esta unidad 3. Este ejercicio está dividido en 2 partes, tal cual como ocurrió con la unidad 2. Primera parte, el estudio de la macromolécula, y el segundo, la conferencia para posteriormente el ensayo que ustedes deben hacer de un tema en particular. Entonces, hoy voy a explicar estas 2 partes específicamente. Parte 1, macromolécula; parte 2, la conferencia. Sin embargo, todo esto de la parte 1 y de la parte 2 gira en torno a los grupos funcionales que se estudian en esta unidad. Entonces, este es el primer ejercicio que algunos de ustedes ya desarrollaron, otros están desarrollando, otros apenas van a iniciar, pero básicamente es identificar lo que estamos estudiando en esta unidad 3. Pues resulta que estamos estudiando 2 grandes grupos. El primero es el del grupo carbonilo. Y en ese grupo carbonilo estamos estudiando los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas y los haluros de ácido. Entonces son 6 grupos funcionales que están en el grupo carbonilo.
¿Por qué el grupo carbonilo? Porque todos estos 6 tienen el carbono carbonilo, que es ese carbono haciendo doble enlace con el oxígeno. Todos los 6 tienen el carbono carbonilo. Pero aun cuando todos tienen el carbono carbonilo, pues no tienen las mismas características, porque de tener las mismas características, pues sería entonces el mismo grupo funcional, y muy claramente aquí está indicando que son 6 los grupos funcionales diferentes que estamos estudiando en la primera parte. En la segunda parte vamos a estudiar biomoléculas. En ese grupo de las biomoléculas tenemos los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos, los polisacáridos y los lípidos. Se le confiere el nombre de biomoléculas porque precisamente hacen parte de estructuras químicas importantes en todo este proceso de la vida, ¿cierto? Que nosotros consumimos, necesitamos para nuestras diferentes actividades diarias. Entonces, aquí tengo la fórmula general de algunos de los grupos funcionales que acabo de mencionar. Entonces, esta es la fórmula general de los aldehídos. El carbono carbonilo es este. Y esta parte de aquí que estoy señalando es la que se mantiene constante, es decir, no cambia en un aldehído. El único que cambia es este R que significa radical. En la medida que este R cambie, bien sea tan sencillo como un átomo de hidrógeno o un átomo de carbono, o 2 o 3, o cual la cadena tan grande o tan pequeña usted la quiere imaginar, si solo cambia esta parte de aquí de la R, pero esto mantiene constante, usted está estudiando un aldehído. En la acetona, nuevamente, este es el carbono carbonilo, pero ya esto que dice radical 1 y radical 2 es porque son los dos extremos que son susceptibles, o sea, es decir, que se pueden cambiar, y en la medida en que cambien, pero se mantenga este carbono carbonilo en la mitad de estas dos cadenas, usted está hablando de una acetona. Cabe aclarar que el radical que usted tenga por este lado o el radical que tenga por este otro no necesariamente tienen que ser iguales. Pero si llegasen a ser iguales, y cuando digo iguales es de la misma cantidad de átomos de carbono, por ejemplo, si usted aquí tiene un CH3 y aquí también pone un CH3, igual sigue tratándose de un cetona. Pero si usted acá su radical es una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos y acá una de 20, también sigue siendo una acetona. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Sus características físicas, químicas y con ello la nomenclatura. Pero aun cuando cambie la nomenclatura, pertenece al mismo grupo. ¿Cuál? La acetona. Entonces, por eso esta parte de aquí que está en azul es para que se lleven en el recuerdo que es la parte constante, la que no cambia para que sea grupo funcional cetona. Esta parte azul de acá se mantiene constante y solo es susceptible a cambio esta R, la parte roja, y usted está hablando del grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Entonces, esta, digamos, es un poco parecida a la primera que veíamos del aldehído, solamente que aquí en vez de tener solamente un átomo de hidrógeno, tenemos es un grupo hidroxilo, es decir, un OH. Pero entonces, si esto se mantiene constante y esto es lo que yo lo cambio por un átomo de hidrógeno, uno de carbono o la cadena que usted le interesara, sigue siendo entonces un ácido carboxílico. El este, entonces lo tenemos de esta forma, un carbono carbonilo. Mire que en todos los que hemos nombrado ya está el carbono carbonilo, ¿no? Entonces el éster no es la excepción. Tenemos un radical por aquí, un radical por acá, este oxígeno aquí. Entonces, siempre y cuando esto se mantenga con esta estructura y solo cambie esta R y esta R, usted está hablando del grupo funcional este. En las amidas, esta parte roja se mantiene constante, el único que cambia es el radical. Pero entonces esta parte constante involucra dos cosas. La primera que es
el carbono carbonilo, este NH2, y este radical es el que puede cambiar. Y por último, los haluros de ácido hacen referencia, esta X, haluros es de halógenos. Halógenos son los elementos químicos que usted encuentra específicamente en el grupo 17 de la tabla periódica. Ejemplos de ellos: flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, en presencia del carbono carbonilo, que es este, y este carbono carbonilo unido a un halógeno, cambiando un radical, un R aquí que es susceptible al cambio, se trata de haluros de ácido. Esto es por lo que ustedes empezaron a estudiar la unidad 3 con el ejercicio número 1. Ahora, es una parte, porque entonces aquí tenemos la otra parte, la de las biomoléculas, que es donde tenemos que los aminoácidos, los carbohidratos, los lípidos. De esta forma, entonces, en la parte de las biomoléculas es un poco, digámoslo así, sencillo estudiarlos porque casi que una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, en el tema de los aminoácidos, la unión de aminoácidos forman proteínas. Entonces, las proteínas, ¿qué son? Son segmentos de aminoácidos. Si yo tengo claro químicamente qué es un aminoácido, cómo está conformado, entonces entiendo que uniones de aminoácidos me generan proteínas. Y que ya la proteína, pues, entonces, es una molécula, es una biomolécula mucho más grande. También diríamos, de otra forma, es de elevado peso molecular, porque va de acuerdo a la cantidad de unidades de aminoácidos unidas. Entonces, esta es la estructura general de un aminoácido. Tiene un grupo amino, tiene una parte ácida, de ahí a que ella se llame aminoácido. Este carbono que está aquí en el aminoácido se conoce como carbono alfa. Esta parte de acá es la parte amina, NH2. Esta es la parte del ácido carboxílico, COOH. Y del aminoácido, la sección, la partecita que es susceptible al cambio, es decir, que puede ser un hidrógeno, un carbono, dos carbonos, X cantidad de carbonos, es este R azul. De resto, toda esta otra parte, la parte del amino, del ácido carboxílico, del carbono alfa y de este hidrógeno, es constante. En la medida entonces que usted cambie el R, cambia el nombre de quién, del aminoácido. Entonces, siguiendo el tema de los aminoácidos y que las uniones de aminoácidos generan proteínas, entonces tenemos esta parte de acá. Y es que la unión de aminoácidos se da por el enlace peptídico. El enlace peptídico es el encargado de unir los aminoácidos y que la unión de aminoácidos genere proteínas. Entonces, aquí tenemos un aminoácido, específicamente tengo el ejemplo de la glicina, donde la glicina, ¿qué tiene de diferente a esta que es la forma general del aminoácido? Que R es un hidrógeno. De resto, esta parte de aquí, esta acá y esta acá es lo mismo de esta. Pero este R no está acá, sino que es sustituido por un hidrógeno. Cuando es sustituido por un hidrógeno, el aminoácido ya tiene identidad propia, ya tiene unas características específicas. En su nombre puntual, glicina. Y aquí tengo otro aminoácido, donde mire que esta parte es constante, la del amino, la del ácido, carbono alfa, hidrógeno. ¿Qué cambió? Pusimos un CH3, es decir, un grupo metil, ¿cierto? Entonces, cuando ya puntualmente yo tengo un metil ahí unido al carbono alfa, el aminoácido se llama alanina. Entonces, propongo el ejemplo de unir estos dos aminoácidos, la glicina con la alanina. Y para que sea efectiva la unión, entonces debe ocurrir un enlace
peptídico. Y ese enlace peptídico que se da por la unión de la parte ácida de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, ¿cierto? Como bien lo señalan aquí con estos círculos rojos, es esta unión, este es el enlace peptídico, la parte ácida con la parte amino, que al mismo tiempo, aparte de la unión, la molécula de agua, que es justo lo que se está señalando en rojo, OH y H, que da H2O, que es la fórmula del agua. Es decir, que los enlaces peptídicos, aparte de generarme la unión de los aminoácidos, me generan agua. Por lo tanto, se trata de una reacción de deshidratación. Se deshidrata estos dos compuestos, estos dos aminoácidos, para que se dé el enlace peptídico, pero esa deshidratación ahí provoca entonces la molécula de agua. Y así tenemos entonces el ejemplo de los carbohidratos, ¿cierto? Tenemos esta parte aquí constante, que es la parte del aldehído, es decir, que los carbohidratos podemos encontrar el grupo funcional aldehído, podemos encontrar el grupo funcional cetona y el grupo funcional alcohol. Entonces, ¿qué me dice esto? Que es que yo, para poder entender los carbohidratos, yo primero tengo que haber estudiado los grupos funcionales que tienen el carbono carbonilo, como por ejemplo estos dos, los aldehídos y las cetonas. ¿Por qué? Porque resulta que estos dos grupos funcionales, por ejemplo, los encontramos en biomoléculas como lo son los carbohidratos, así como en los aminoácidos. Tienen una parte amino, que nosotros ya estudiamos las aminas en una unidad anterior y ahora estamos estudiando los ácidos carboxílicos, entonces ahora ya entiendo las biomoléculas cuando me hablan de aminoácidos y proteínas, porque es que implican estos grupos funcionales, las aminas y los ácidos carboxílicos. Y en los lípidos, por ejemplo, viene un poco de lo que fue el estudio de la unidad 1. Cadenas hidrocarbonadas unidas por simple enlace, que en aquel entonces nosotros le llamábamos alcanos, ¿cierto? Todo carbono que esté unido con otro carbono por un simple enlace son alcanos, pero también encontramos carbonos unidos con otros carbonos por un doble enlace, que se llama ya el grupo funcional de los alquenos, carbonos unidos entre carbonos por un triple enlace, conocidos como alquinos, y adicional, en los lípidos también podemos encontrar, aparte de alcanos, alquenos y alquinos, grupos hidroxilo, como cuando estudiamos los alcoholes en la unidad número 2, y podemos encontrar igualmente ácidos carboxílicos, como lo estamos estudiando en esta unidad, y todos ellos hacer parte de esta gran molécula, de esta biomolécula conocida como lípidos. ¿Esto para qué, muchachos? Para que entendamos entonces específicamente del ejercicio número 2 de la guía de actividades de la unidad 3, desarrollar el ejercicio de forma correcta. Y este ejercicio 2 de la guía está dividido en dos partes. Entonces vamos a empezar con la primera, que es macromolécula. Para los que estuvieron en el CIPAS que yo di de la unidad 2, también expliqué este ejercicio con los grupos funcionales de aquel entonces que estábamos estudiando. Entonces, vamos a ver qué parte de lo mismo. Sin embargo, si usted no estuvo en ese CIPAS, no hay ningún problema. Aquí vamos a explicarlo nuevamente. Y es que una macromolécula se dice macro que viene de grande, o sea, que es una molécula grande, de elevado peso molecular, donde encontramos una estructura en una dimensión que, digamos, para las estructuras que hemos estudiado hasta el momento, cuando miramos el tema de los isómeros y todos, pues son pequeñas, ahora ya nos estamos fijando de una más grande. Entonces, como se trata de una molécula grande, de una macromolécula, pues se presta para que podamos encontrar en ella más de un grupo funcional.
¿sí? O sea, toda la macromolécula no está constituida por un solo grupo funcional en específico, sino que precisamente por su tamaño se presta para que haya una diversidad de grupos funcionales. Entonces, aquí, toda esta imagen que usted está viendo aquí pertenece a una misma molécula, que es la molécula química de la vitamina B12. Es todo esto. Entonces, se le dice macromolécula porque, pues como vemos, está grandecita, ¿no? Aunque hay muchos más grandes. Pero en este ejemplo, entonces, vemos de todo un poquito. Pero específicamente he querido subrayar con el círculo rojo un grupo funcional en específico porque es objeto de estudio en esta unidad número 3 y es el grupo funcional de las amidas. Esta es una parte de la macromolécula de la vitamina B12 que corresponde a las amidas. Carbono carbonilo, NH2 y el otro radical. Esto también por acá es otra amida, acá es otra amida, acá es otra amida. Por acá ya vemos otra cosa, que si vemos cicloalcanos, que si vemos partes de regiones de alcanos y así sucesivamente. Pero yo entonces con este ejemplo es que usted con la macromolécula que tiene en la guía de actividades, ¿qué debe hacer? Debe seleccionar los grupos funcionales que usted ve en esa macromolécula que está en la guía y que correspondan a los grupos funcionales que se están estudiando en esta unidad 3. Y esta es específicamente la imagen de la macromolécula que usted tiene en la guía. ¿Y qué debe usted hacer con esa macromolécula? Identificar grupos funcionales, ¿cuáles? Aldehídos, cetonas, ésteres, amidas, ácidos carboxílicos, haluros de ácido y algunas biomoléculas. Entonces, los primeros, aldehídos, cetonas, ésteres, amidas, ácidos carboxílicos y haluros de ácido, son el primer grupo que estudiamos que pertenecen a la familia del carbono carbonilo. Estos 6, ustedes los deben ubicar en esta macromolécula, es decir, aquí donde hay un aldehído, aquí donde hay una cetona, donde hay un éster y así sucesivamente. Pero aparte de esos 6, dice, identifique algunas biomoléculas. Y esto es muy importante porque dice algunas, no dice todas, pero tampoco no dice ninguna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas? Las que veíamos ahorita al principio. Voy a volverlas en un momentico, me devuelvo para que las recordemos. Usted tiene la opción de identificar aminoácidos, proteínas, carbohidratos, polisacáridos y lípidos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí lo dice, algunos, porque aquí no están todos. Entonces, yo, a modo de ayuda, lo que he hecho con estas flechas, con estas 4, es, aparte de aquí, señalarle una, la guía la señala por defecto, por ayuda precisamente, esta que corresponde a los aminoácidos. Esta es la estructura general como de un aminoácido. Pero estas otras que yo tengo aquí señaladas son algunos otros ejemplos de biomoléculas. Es decir, que usted la podría señalar y colocarle el respectivo nombre de la biomolécula, o sea, a cuál pertenece. No el nombre puntual, sino colocar si es un lípido, si es un carbohidrato, si es un aminoácido. Entonces, fíjese si usted todavía no ha desarrollado este ejercicio, claro está, como en estas partes de acá, para ver de pronto qué biomolécula es estas 4 que yo estoy señalando, por ejemplo. Cuando usted haya hecho esto, entonces usted está cumpliendo con la primera parte del ejercicio número 2, que es identificar los grupos funcionales que se están estudiando en la unidad 3 en la macromolécula. Lo mismo que hicimos en la unidad 2, pero con una macromolécula diferente y unos grupos funcionales diferentes, pero la metodología la misma, identificarlos.
La parte número 2, la conferencia. Para los que han estado activos pendientes en el foro, la conferencia ya pasó, ¿cierto? Ya se dio, fueron 2 días, específicamente el viernes 4 de noviembre y otras que hubo el sábado 5 de noviembre. Si usted asistió, qué bueno, y si ya hizo el escrito, mucho mejor. Pero si usted por A o por B no estuvo presente, no ha hecho el ejercicio, entonces aquí yo les he dejado, también están los foros, los enlaces de grabación de esas conferencias que se dieron estos 2 días. ¿Para qué? Para que usted escuche las dos, de ser posible, o por lo menos una de las dos, y a partir de esto entonces va a elaborar un escrito de 500 palabras. Y ese escrito de 500 palabras debe tener por lo menos en su desarrollo, en su escrito, 2 moléculas orgánicas que el conferencista haya mencionado durante la exposición. Y además, como se trata de un escrito de 500 palabras, aparte de identificar esas 2 moléculas orgánicas, colocar un adicional de información de la relación que tiene estas 2 moléculas que haya dicho el conferencista, que a usted le llamaron la atención y lo trae a colación aquí en su escrito, con los grupos funcionales de la unidad número 3, bien sea con algunas de las biomoléculas o los del grupo carbonilo. Y por último, reconocer la importancia del estudio de estas moléculas específicamente en el ámbito industrial. Se le pide de forma especial, por eso lo tengo aquí con letra roja, y es que una vez usted haya elaborado el escrito, por favor nos indiquen con cuál de estos 2 enlaces o cuál de estos 2 días usted desarrolló el escrito. Si su escrito corresponde a la conferencia que se dictó el viernes 4 de noviembre o el que se realizó el sábado 5 de noviembre. ¿Para qué? Para nosotros poder ver la relación. Es decir, ver que efectivamente de lo que usted me está hablando en ese escrito, pues corresponde a lo impartido, a lo que dio, de lo que habló el conferencista, bien sea del viernes 4 de noviembre o del sábado 5 de noviembre. Estos enlaces ya los encuentra en el foro, los he publicado, sus tutores los han publicado, todo ya está indicado en los foros. Adicional, el enlace que se compartió, los enlaces que se compartieron para acceder a estas conferencias son los mismos de grabación para que lo tengan presente. Con este enlace se accedía el viernes 4 de noviembre y con este también se accedía el sábado 5 de noviembre a las conferencias. Este es el mismo, pero ahorita con la grabación porque ya es un evento que pasó. Entonces, para que cualquiera de los dos les va a servir porque son exactamente los mismos. Una vez entonces usted haya escuchado, como le decía ahorita, los dos o por lo menos uno para desarrollar el escrito que tenga las condiciones de las 500 palabras, las 2 moléculas orgánicas, la relación con los grupos funcionales de esta unidad 3 y la importancia de su aplicación a nivel industrial, usted está cumpliendo con la parte número 2 del ejercicio 2. Porque así como lo indicaba la unidad 2, la pasada, este ejercicio está en 2 partes. Entonces, no omita ni la parte 1 ni la parte 2, sino que trate de entregar el producto lo más completo posible con las indicaciones que se han dado y que se acaban de dar precisamente en este CIPAS por el cual estamos citados el día de hoy. Cabe aclarar que este CIPAS era el que se debió haber dado el pasado jueves 17 de este mes de noviembre
que yo debía haber dado el jueves, pero por una situación técnica no pude acceder al enlace, no lo pude desarrollar y por eso lo estamos haciendo el día de hoy, sábado 19. El enlace de grabación a partir del lunes estará disponible para que así, con los demás enlaces de grabación de los otros ejercicios que se han explicado, usted tenga el consolidado de información y logre desarrollar la actividad lo mejor posible y entregar ese producto con las indicaciones tanto de presentación como académicas que se piden. La actividad se entrega a finales ya de este mes, entonces por favor para que estén pendientes de las fechas y cumplan cabalmente con todo lo que se indica. Denme un momentico, voy a dejar de compartir un momento la pantalla porque voy a compartir para que por favor me lo llenen los dos documentos de los IPAs. Por favor diligenciar lo que corresponde a la asistencia, que es un archivo, y el segundo la evaluación del CIPAS, que es el segundo archivo para efectos de uno, saber la participación de cada uno de ustedes y la asignación de los puntos respectivos. Entonces, regáleme un momento, por favor. Perfecto. Entonces, acabo de compartir los dos archivos. El primero es la asistencia, el segundo es la evaluación. Mi nombre, Claudia Marcela Marín García. Para en la sección específica que le pregunten del nombre del tutor del campus. No es el nombre del tutor que está dando el CIPA, sino del tutor que usted tiene asignado en el campus, porque ese docente o la docente es el que le va a asignar los puntos cuando estemos evaluando esta actividad de la unidad 3. En cuanto a la macromolécula, que veo una pregunta en el chat. Por eso, a modo de una ayuda extra, voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí. Esto por defecto lo tiene la guía, que es señalándole un aminoácido. Entonces, si quiere una ayuda adicional, mire esta parte de acá. Se parece mucho a esto. Entonces, si se parece mucho, es porque algo tiene diferente. Esta parte de aquí no es igual a esta de acá. Sin embargo, todo esto es igual. Por lo tanto, ¿esto también qué es? Un aminoácido. Entonces, otra ayuda. Y estos que estoy señalando acá, estos tres, rápidamente son como casi lo mismo. Miremos de las biomoléculas que estudiamos, ¿cuál es? Y será súper
chévere, digámoslo así, porque en la medida en que yo identifique una, pues ya sé que esto hace parte de la misma familia de las biomoléculas y esta igual. Por eso es que se la he señalado. Qué pena, ¿cómo es el nombre del CIPAS, tutora? En el nombre del CIPA le podemos colocar ejercicio 2, unidad 3. Es el ejercicio 2 de la unidad 3 lo que estamos desarrollando el día de hoy. Vale, entonces en la medida en que ya vayan diligenciando los dos archivos, les agradezco su participación. Esto era lo que el tema que estaba planteado para tratar el día de hoy. Desarrollo del ejercicio número 2 de la unidad número 3 del curso de química orgánica, identificación de los grupos funcionales que se estudian en esta unidad 3 en una macromolécula y la elaboración del ensayo de acuerdo a los enlaces de grabación que se les ha compartido y a las indicaciones que tiene la guía. Les deseo un resto de feliz fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que tengan un resto de día. Vale, Excelente. gracias, lo mismo. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy amable usted. Vale, con mucho gusto. Está en el chat. Los dos enlaces están en el chat. Muchas gracias, tutora. Hasta luego. Feliz día. Vale, con gusto. Los tiene disponibles los dos nuevamente en el chat. Ya ahí sí no sabría cómo habilitarlos, pero se han compartido.